Bienvenidos y bienvenidas al podcast en el que aprendes a disfrutar de tu bienestar. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema importantísimo. No sé si alguna vez te ha pasado que comienzas con muchísima motivación un proceso. Llámese de pérdida de peso, de aumento de masa muscular, tal vez lo que quieres es hacer más ejercicio, pero poco a poco esa motivación que tenías se va yendo. Pues el día de hoy nos acompaña la nutricionista Natalia Salazar, que es una experta en el tema no solo de la nutrición, sino también un poco de la parte mental y el proceso que vamos pasando justamente cuando comenzamos en la nutrición. El día de hoy Natalia nos va a estar conversando al respecto. Nati, ¿cómo estás? Hola Ale, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios, Nati. Contento de tenerte por aquí el día de hoy y que nos acompañes. Nati, me gustaría que te presentaras y que nos contaras un poco de vos y por qué empezaste en el área de nutrición. Claro, Ale. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la invitación, por tenerme en cuenta para estar acá, pues hablando de un tema tan bonito. Bueno, Ale, yo te cuento que, vamos a ver, tengo más de 15 años de dedicarme a todo este mundo amplio de la nutrición, más que todo dando consulta. También tuve la oportunidad de trabajar muchos años en un gimnasio que era una cadena de gimnasios para mujeres, y también en una clínica y bueno, más que todo también dando, como te digo, consulta privada. Yo me fui por el tema de la nutrición porque, bueno, primero que nada, siempre me llamó la atención enfocarme en algo que tuviera que ver con la salud, pero mi enfoque iba más allá de solamente pues, estudiar y ya tener una carrera universitaria y ya, Claro. sino siempre mi motivación fue o sea, poder impactar con lo que yo estudiara o a lo que me dedicara, poder impactar positivamente la vida de alguien. Y aquí es donde definitivamente hice clic con la nutrición, ¿verdad? Porque la nutrición va más allá de simplemente decirle a alguien qué debe consumir, qué no debe consumir, ¿verdad? Sino es identificarse con el paciente, entenderlo, entender su entorno, su realidad, ser empático, escucharlo y acompañarlo en un proceso, porque pues todo este tema de la nutrición y de aprender a comer mejor y bien y buscar un bienestar para nuestra salud, es un proceso realmente, ¿verdad? Donde hay altos y bajos, pero donde podemos aprender muchísimo, aprender a conocernos también y crecer. Entonces, eso es lo que me lleva, digamos, a enfocarme en esto, a estudiar nutrición y bueno, ahora que llevo ya varios años ejerciéndolo, pues la verdad creo que estoy donde debería estar y sinceramente sí, amo lo que hago, o sea, amo a lo que me dedico. Excelente. Eso es bonito, Nati, porque cuando uno ama lo que uno está haciendo y tiene la intención de servir a otras personas, uno Ujú, realmente logra impactar la vida de la gente porque tiene sí, su motivación en donde tiene que estar. Y creo que eso es sumamente importante. ujú, así Nati, es. algo que me encantaría nosotros que conversáramos es algo que yo siento que a muchas personas les interesa, porque muchas veces las personas cuando llegan a nuestras clases no solamente buscan un espacio donde estar mejor mentalmente, sino también perder peso. Ujú, Quemar calorías es una de las cosas que más la gente busca en una clase de cardio, sí, claro. precisamente. Ujú. Entonces, me gustaría que pudiéramos conversar un poco sobre esos cambios en la pérdida de peso que suelen darse, especialmente cuando alguien quiere hacer un cambio muy extremo o Ajá, muy rápido. Muchas ajá, veces me dicen como, dentro de un mes voy a, dentro de 2 meses voy a, y yo, buenísimo, ajá, hagámoslo, pongámosle exacto. bonito, pero una parte dentro mío también dice, hay más que esto. Ujú. Entonces, me encantaría que pusiéramos un poquitito de ejercicio o que pusiéramos un poquitito de esfuerzo en este momento en conversar sobre qué pasa cuando tratamos de hacer un cambio muy extremo, tanto a nivel mental como a nivel físico. Sí, Ale, bueno, es un punto súper importante porque pasa muchísimo. Es muy común que lleguen a los pacientes a la consulta queriendo justamente hacer esos cambios extremos porque necesitan resultados ya. Ujú, Y hoy en día también estamos muy acostumbrados a querer todo ya. ujú. Somos muy poco pacientes, ¿verdad? Porque ahora hay muchas cosas que se nos han facilitado, desde algo o sea, algún tema con la tecnología como tal, ¿verdad? Que nos facilita la información ya, todo es muy accesible, todo es muy, ¿verdad? Entonces, Claro. también llevamos eso a esos procesos, de nosotros en cuanto a salud Ujú. y no es lo mejor. No estoy diciendo que si no hago un cambio ya se puede ver resultados, sí, pero digamos, yo no recomiendo muchísimo como ese tema de hacer cambios tan bruscos porque
Si nos vamos como a un extremo, ¿verdad? Casi siempre se presenta un ciclo como o sea, empiezo con una restricción fuerte, me da ansiedad y después se viene el abandono, ¿verdad? Ajá, Y claro. dejamos el proceso tirado. ¿Por qué? Porque no pudimos sostener esas restricciones, esos cambios tan fuertes que empezamos a hacer. Ujú. Entonces creo que lo mejor es ir poco a poco, ok, definiendo la meta. Definitivamente es muy importante tener metas porque eso nos lleva hacia donde de verdad queremos ir y a enfocar todos los esfuerzos en esa meta. Porque si queremos abarcar mucho, como es el dicho, como El que el poco que aprieta, poco abarca. El que es mucho aprieta, poco eso abarca. mismo, exacto, ¿vale? Entonces, lo importante aquí es ir poco a poco con una meta definida, pero cambios que yo pueda sostener y sobre todo, ¿vale? Lo más importante es que me siento o me sienta cómoda haciendo eso. O sea, sí, muchas veces requerimos de disciplina, etcétera, pero también necesitamos em, que, ok, voy haciendo esto, pero no está siendo una tortura, sino que voy haciendo cambios que sí, a veces me cuestan, a veces no puedo ser tan constante, a veces caigo y ahí voy, pero que me vaya sintiendo cómoda para que entonces ese cambio que estoy buscando mm, sea, sea real, o sea, de verdad lo pueda llevar a cabo. Entonces, no es tan bueno ese tema de, usualmente uno piensa en restricción, ¿verdad? O en un cambio así extremo y automáticamente se genera cierta ansiedad, Claro. ¿verdad? Y Nati, cuando hablamos de restricción, ¿cuáles son algunas frases comunes de restricción que podríamos llegar a pensar? Por ejemplo, no puedo comer chocolate Ajá. o no puedo, digamos, ¿qué has Sí, escuchado? de los pacientes siempre es como, no, tengo que quitar todos los carbohidratos o es que yo ya no estoy comiendo arroz ni pan. Entonces no entiendo por qué no bajo de peso. Es que no precisamente esa es la vía correcta, ¿verdad? Pero ajá, no, no puedo comer esto. O es que la Nutri no me deja. Que eso es algo que a mí me encanta tratar en consulta, de que el paciente entienda, aprenda por qué lo está haciendo y tenga la capacidad de tomar decisiones en cuanto a su alimentación. No es porque la Nutri no me deja. Ujú. ¿Por qué? ¿Quién soy yo para decirle a alguien, verdad, que no puede comer algo? Sino más bien instruirlo en por qué no debe, ¿verdad? Porque no le conviene Ujú. tal vez de cierto alimento o reducir cantidades, por ejemplo. Pero sí, muchas veces es el no puedo, no, 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 ya quité, es que quité todos los carbohidratos, es que eso me hace malo, y es que no, los carbohidratos son malos, pasa mucho. Ningún Ujú. alimento es malo, o sea, es tal vez la cantidad, ¿verdad? Claro. Entonces ahí, bueno, hay mucho que hablar de ese tema, ¿verdad? Pero muchas veces son esas frases de no, no, no. Claro. O también hay pacientes que se toman tan en serio todo esto que entonces dicen, Nati, es que el fin de semana pequé, ¿verdad? Ajá. Y eso también nos trae pues una connotación ahí de que nos trae culpa, entonces ya no es tan positivo. Ujú. Y de cuando acá comer es pecado, ¿verdad? Claro. No debería ser. Entonces yo también trato de que en la consulta empecemos a aprender a hablarnos diferente y Ah. a hablarle a la comida diferente. Ujú. Porque también, ¿verdad? Ah, claro. Eso va haciendo que tengamos una mala relación con la comida. Claro. Entonces yo les digo, no, no pecó, se dio un gusto, ¿verdad? Ah, Algo sí. que me gusta. Por qué me lo comí? Porque me gusta. ¿Por qué me comí esa torta chilena? No porque es pecado, es porque me gusta, me Ujú. encanta la torta chilena. Sí, qué rico. Ajá. ¿Ves? Entonces es aprender a relacionarme mejor con la comida, de que tal vez sí es un alimento que es alto en grasa, alto en azúcar, etcétera, pero puedo comerme una pequeña porción. Ujú. Si no es un hábito, está excelente. Claro, si ya es Sí. un hábito de comer todos los días postres, ahí hay que hacer correcciones. Pero eso es, hay que hacer correcciones, no es decir, ya, No todo está malo restricciones. y no restricciones, exactamente. Sí, eso me gusta, el concepto de hacer correcciones y no restricciones. Ujú, Y el tema de poder hacerlo de vez en cuando también, o ver los tamaños y las porciones. Yo personalmente, muy honestamente, yo amo los postres, me encantan, me ujú. fascinan. Y no dejo de comerlos. Y siempre la gente me dice, ay, Ale, pero con lo que usted hace de ejercicio, eso usted lo quema en 2 toques. Y yo, bueno, no funciona así exactamente, Ajá, pero de todos modos me gusta seguirlos comiendo porque me ujú, gustan un ujú. montón. Pero sí, a veces sí tengo la torta chilena y me como la torta chilena completa y comienzo a pensar, ay, pucha, bueno, por dicha mañana, por dicha más tarde doy clases. Entonces, por ahí va un poquitito mi siguiente pregunta, Nati. ¿Qué pasa cuando pequé?
Ajá. Y, ok, Mm. pequé, entonces tengo que ir a quemar todo esto a clases. Ajá. Entonces, estabas hablando de la relación con la comida y con Ajá. nuestros hábitos. Entonces, yo te pregunto, ¿qué hay de esa parte junto con el ejercicio? Em, Mm. ¿Cuál es la importancia o cuál es el balance apropiado entre nutrición y ejercicio para alcanzar nuestros objetivos? ¿Y cómo deberíamos ver el tema de voy a hacer ejercicio porque pequé? Ajá. Bueno, primero que nada me encantaría que se lleven esto. Yo lo trato de aplicar para mí en muchos aspectos, no solo en esta nutrición, y es, yo tengo que ser equipo conmigo misma. Vos tenés que ser equipo Ah, con vos mismo, porque ajá, si vos vas en contra tuyo, de todo va a estar mal. Te autosaboteas, te culpas, te llenas de cargas, se transmite usted mismo ese pensamiento y esas palabras negativas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque entonces, bueno, pucha, sí, me comí ¿verdad? La mitad del queque y no debería, entonces ya me autocastigo. O sea, no debería ser así. Ok, bueno, sí, entiendo, reconozco que no fue el mejor hábito, bueno, el mejor hábito no, la mejor práctica en ese momento, pero entonces ya lo reconocí. ¿Para qué lo reconocí? Para crucificarme o para encontrar una oportunidad de mejora, ¿verdad? claro. Entonces, ahí es donde si me crucifico es como me echo culpa y ahí me quedo y me hago una bola de nieve, entonces más bien sigo comiendo mal, porque entonces para qué cambiar si ya lo hice todo mal? Pero si encuentro esa oportunidad de mejora, digo, bueno, no, definitivamente no me ayuda tener en casa un queque entero, voy a dejarme mi porción y el resto la regalo, la reparto, qué sé yo, o voy a comer muy bien durante el día para no tener esa necesidad de estar pecando o esa necesidad de dulce. Entonces, listo, entiendo que no lo hice tan bien, pero lo corrijo en el próximo tiempo de comida. Es Ale, no darse tan duro, ¿verdad? O sea, Ujú, no autoflagelarnos y ya, ¿verdad? Todo está mal porque es que al final eso no nos lleva a nada. En cambio, si ujú, entendemos y corregimos, pero desde un punto, desde un plano positivo, eso nos va a ayudar a estar en paz con nosotros mismos. Y ujú. por eso digo ser equipo con nosotros mismos, ¿verdad? Al final soy yo con yo. O sea, soy yo la única que me puede, o sea, que me puedo autocuidar, Ujú, ¿verdad? Entonces, mejor que sea positivo y ir corrigiendo las cosas. Si 5.000 veces se cae, 5.000 veces se va a levantar. ujú, Yo digo que en nutrición es muy válido retomar, siempre se puede retomar, claro, porque la alimentación está en nuestra vida en el día a día. Y claro, en el día a día tenemos que estar a cada nada tomando decisiones con nuestra alimentación, claro. ¿verdad? Entonces, muchas veces no van a ser buenas decisiones, a veces sí, pero entonces cuando no son buenas, bueno, aprender de por qué no fue tan bueno y tratar de corregirlo. Claro. Nati, ahorita quería hacer como un paréntesis Ujú. porque me llamó mucho la atención algunas frases que dijiste de cuando nos autoflagelamos. Y me parece importantísimo el hecho de que tenemos que hacer equipo con nosotros mismos. Ajá, Entonces, ¿cuáles serían frases que se diría a alguien a sí mismo o a sí misma que más bien vienen a ser soy mi propio equipo? O sea, yo me estoy ajá, apoyando a mí ajá. mismo, a mí misma. Tal vez yo vine y fallé, comí algo que no estaba dentro de mi plan nutricional, Ujú. como hoy, por ejemplo, hoy vi a una amiga que puso en sus redes sociales, en mi plan nutricional yo soy mi propia enemiga y una foto de un post. Entonces yo dije, uy, wow, qué fuerte. Ajá, Entonces ahí es donde yo te pregunto, en vez de que ella se diga a sí misma, soy mi propia ajá. enemiga, si ella es de su propio equipo, ¿qué podría decirse más bien? Más bien yo diría, bueno, eh, vamos a retomar. Eso puede ser una frase. Ok, acabo de equivocarme, vamos a retomar. Siempre lo puedo hacer mejor Sí, sí. o siempre puedo mejorar. No sé, un día a la vez a mí me ayuda mucho porque yo digo como, bueno, hoy me voy a centrar en hacer lo mejor que puedo, en comer mejor, en que tomar agua, en tomarme mis suplementos, hoy. Mañana veré, mañana será otro día, entonces mañana inicio el día con la misma mentalidad. Claro, Entonces trato de también hacer lo mejor que puedo ese día. claro. Entonces un día a la vez y decirme, o sea, sí puedo, sí puedo, sí puedo. A veces la mente también, ¿verdad? O sea, es como una lucha a veces entre todo lo que somos, pero siempre hablarnos en positivo, creo que eso es lo mejor. Hoy también puede ser que a mí me ayuda mucho es identificar en lo que yo sé que siempre me digo negativo, Mm, ¿verdad? A mí me pasa mucho miedo.
O sea, Ujú. desde muy pequeña luché con muchas cosas que tenían que ver con el miedo. Es que no hago esto porque me da miedo. Ujú. Es que si me pasa esto, es que todo era miedo, miedo. Entonces es como, no, voy a conquistar ese miedo. O sea, de lo peor que me puede pasar es que no lo haga tan bien, pero ¿qué importa? Entonces, ¿por qué? Porque a veces le tenemos miedo a muchos alimentos, ¿verdad? ¿Cómo así? O sea, como de que el azúcar es lo peor que me puede pasar, los carbohidratos, no. Es que no, yo le tengo miedo a los carbohidratos porque me van a hacer engordar, Ajá. ¿verdad? Un helado, no. Es que, ¿verdad? Le tengo miedo porque los helados tienen mucha grasa y azúcar. Ok, pero ¿qué hay detrás de eso? Y también llegar a la raíz. O sea, yo creo que aquí también me estoy yendo por otro punto, pero al final tiene muchísimo que ver con todo esto, Claro. ¿verdad? Porque nosotros creo que nos podemos hablar negativo o positivamente porque hay una raíz. Entonces, revisar la raíz de las cosas, llegar a ese punto, indagar un poquito, ser valientes y entrar ahí a ver qué hay, qué es lo que está pasando. Que también uno en consulta, a mí me gusta mucho indagar en esa parte, porque al final un paciente también necesita, o sea, no es una máquina que come y desecha comida y ya, ¿verdad? O sea, Ujú. es una persona que siente, que ha pasado por muchas cosas, etcétera, y que también muchas veces tenemos prácticas en alimentación o hábitos de alimentación no tan buenos por algo que nos pasó en la niñez. Entonces, llegar a esa raíz para empezar a hablarnos bien. Y yo sé que eso florece, o sea, eso sale cuando, ¿verdad? Cuando Sí, empezamos a sanar y todo eso, eso solito sale en las cosas sí. que nosotros nos tenemos que decir positivas. Claro. Y es súper lindo porque también es parte de algo que florece no solamente en la parte de nutrición, sino en todo. En todo. Cuando mejoramos en algo nosotros, en un área de nuestra vida, eso tiene repercusiones en todas las demás, especialmente si es algo o que hayamos trabajado a nivel interno. Ajá, claro. Nati, todos estos temas son súper importantes. Me gustaría preguntarte ahora, Nati, ¿cuál es la importancia que tiene el ejercicio y la Ajá. nutrición en estos procesos de alcanzar nuestros objetivos? Yo siempre he pensado que, bueno, originalmente pensaba en realidad que era 100% ejercicio, que si yo Ujú. iba a ese ejercicio iba a estar flaco Ajá. y toda la vida he sido muy atlético, pero no toda la vida he sido muy delgado, Ajá. sino que eso comenzó a ser hasta que comencé procesos de nutrición. Ujú. Pero también he llegado a pensar que un 80% del esfuerzo en nutrición viene a ser lo que nos da los resultados y un 20% el ejercicio. Entonces Ajá. quisiera preguntarte más bien cuál es tu perspectiva al respecto. Ok, Ale. Bueno, yo siempre he diferido un poquito, no sé aquí los colegas y demás, ¿verdad? Que me vean en algún momento, pero yo he diferido un poquito en ese tema, porque y me baso en decir esto por lo que veo en consulta. Ujú. Muchas veces tengo pacientes que son, de verdad, llevan ese 80% en la alimentación, ¿verdad? Comen súper bien sus porciones, atentos a cada tiempo de comida, etcétera, y buscan alimentos incluso de calidad no solo la cantidad, sino de verdad prestan atención a eso, etcétera. Y tal vez tienen ese 20% que está flaqueando un poco en el ejercicio. Entonces, y aún así no ven resultados. Entonces, para mí, definitivamente tiene que ser un 50-50, Ujú. porque, y te ponía en algún momento que hablábamos, conversábamos, este ejemplo de que es como un reino. Tiene que estar la reina y el rey, ¿verdad? Entonces, Ajá. tiene que ser ese 50% de cada cosa, porque entonces podemos comer muy bien, pero si no entrenamos bien, ¿cómo va a estar ese músculo? Tal vez no está el mejor resultado. O puedo entrenar muy, muy bien, pero tal vez no comer tan bien. Entonces creo que los dos tienen que ir como equiparándose y tener un balance entre las dos cosas para que de verdad tengamos resultados. Ujú. Y también ver el ejercicio no como un castigo, ¿verdad? No como Ajá. comí de todo, entonces tengo que ir a quemarlo al gym 3 horas. ¿Qué? Entonces tengo que ir a castigarme para... Ajá, Ajá. tengo que ir a matarme en el gimnasio y sudar y quedar hecho leña porque Ah, comí demasiado, ¿verdad? O sea, no deberíamos de verlo así porque no deberíamos de ver ni que la comida es un pecado ni que hago ejercicio porque es el castigo, es lo que me toca pagar, ¿no? Sino es de un plano de me gusta, me estoy ejercitando, estoy liberando estrés, emocionalmente me hace estar mejor, me libera, me hace sentir menos pesado la cabeza, todo, ¿verdad? Entonces, si hacemos ejercicio desde esa motivación, por supuesto que nos va a traer resultados y el ejercicio siempre potencia los resultados de un plan de alimentación, siempre. Por eso es que son tan complemento y por eso es que para mí yo luego que tiene que ser más como ese 50-50, ujú. ¿verdad?
pero ver el ejercicio desde ese punto y también porque me quiero superar. Puede ser que alguien, no sé, quiera hacer una carrera de 5 kilómetros y empieza corriendo 200 metros, no sé, 500 metros. O sea, el deporte también se puede ver desde ese punto, ¿verdad? ¿Qué tanto nos apoya emocionalmente y mentalmente el deporte, no como un castigo? Entonces, si lo enfocamos desde ese lado, creo que los resultados pueden ser de verdad muy, muy positivos. Incluso recobrar como esas fuerzas de en nosotros mismos o creer en nosotros mismos. Para mí el deporte ha sido así en mi vida, ¿verdad? O sea, siempre me ha ayudado a decirme si puedes, o sea, ve hasta dónde has llegado, si ya hizo esto, puede más. Y también agarrando como el ejemplo de otras personas que me rodean, ¿verdad? Siempre es importante rodearse de personas que te apoyen y que te hagan crecer. Y es como, uy, qué carga, ya hizo media maratón. Bueno, y yo también puedo en algún momento, a mi ritmo y en mi realidad, pero yo puedo. Sí, Y eso me ha llevado a hacer bastantes cosas en el deporte que, ¿verdad? Entonces verlo desde ese lado, desde el lado positivo y no desde un plano de que es un castigo. claro. Me encanta eso, Nati, porque la motivación cambia por completo Ujú, cuando lo hacemos no por un castigo, sino más bien por la motivación de construirnos a nosotros y nosotras mismas. exacto, Cuando buscamos ser una mejor versión de nosotros mismos, cuando nos exactamente. atrevemos a más. Ujú, Y me fascina mucho lo que decís porque también lo veo en las clases con el tema de rodearnos de personas que nos inspiran. ajá, Porque yo veo, por ejemplo, en mis clases, yo trato de hacer algo que no todos los instructores hacen y es incluir ejercicios de plancha, ejercicios de brazos, ejercicios de movilidad de cadera en una posición casi horizontal. ajá, Entonces eso se ve muy poco en este tipo de clases, pero es ajá. muy funcional para el Ujú, cuerpo y por eso es claro. que las incluyo. Las incluyo de una forma en la que la gente dice como, esos los prohibidos, ¿verdad? Entonces es gracioso y es Ajá, divertido. ajá. Pero algo que me ha llamado mucho la atención de ese ejercicio específico es que cuando lo comencé a utilizar en mis clases eran dos, tres, cuatro personas. Ajá. Y algunas veces me decían las alumnas al final, profe, es que yo no me puedo tirar al piso así, no me da, no me aguanto, no lo logro. Y es bonito porque conforme va pasando cada clase, en algún momento el chip dice, voy a intentarlo. Y no es como que uno lo piense ni nada, nada más cuando se da cuenta están en el piso y luego más bien me dicen, yo no sabía que yo era Qué capaz bueno. de hacer eso. Ajá. Y no es porque me vean a mí y digan yo quiero ser como el profe, sino que más bien vieron a la compañera que tienen ahí a la par, vieron a la compañera que está ahí y dijeron, si ellas pueden, yo también. Exactamente. Y Ajá. eso es lo lindo justamente de hacer ejercicio. Yo he hecho ejercicio mi vida entera. Ujú, He hecho deportes en equipo siempre, ujú. porque me fascina rodearme de personas con una actitud positiva y con el Ajá. deseo también de ser su mejor versión. Ajá. Y eso es lindísimo poder verlo justamente dentro de las clases. Y creo que eso lleva a que se sostenga más el ejercicio en el largo Exacto. plazo. Y Ajá. lo mismo pasa, por ejemplo, con la nutrición cuando uno Ujú. tiene personas cerca de uno que también comen bien y que no Ajá. se castigan y que no te critican, que no te Exacto. cuestionan, que no te Ujú. juzgan, sino que más bien es, ok, vos come como gustás, yo como como yo quiero y al mismo tiempo pues vamos buscando las mejores opciones entre nosotros y Ajá. nosotras. Entonces, Exactamente. eso es una belleza. Ujú. Tiene que ser un proceso de apoyo, de ver lo positivo. Muchas veces nos toca a nosotros formarnos ese carácter, esa disciplina, porque sí, a veces en la alimentación Sí, y tal vez es alguien de una familia de 6 personas y solo una persona está buscando ese proceso con arreglarse con la comida y, ¿verdad? claro. Y las otras personas comen todo lo que quieren y, Sí, ¿verdad? Pero entonces ser como esa luz en alumbrar a los otros, ¿verdad? Pero por el lado positivo, de, ok, sí, yo voy a empezar a implementar esto, vamos a ver quién se me pega, tal vez de pronto alguien empieza a hacer el cambio, pero creo que uno tiene que estar muy convencido del objetivo que uno tiene, sí, de las metas y del por qué lo estoy haciendo, para que totalmente. entonces yo me agarre ese proceso y sea un proceso sostenible también. Claro, y Ujú. especialmente tal vez en casa otras personas no quieren hacer ese cambio Ajá, y yo diría que eso hay que respetarlo, uno ajá, tiene que respetárselo también a otros, es claro, el proceso de cada uno, pero esa luz que uno trae, que no se pague y exactamente. es eso, tener el objetivo claro, como estabas diciendo vos, me Ujú, encanta. ujú, así es. Sí. Ahora, Nati, me gustaría preguntarte un poco cuál es la otra cara de la moneda. Hemos venido hablando mucho de cuando tratamos de hacer esos cambios Ujú, cómo se presenta el estrés y la ansiedad en nosotros. Pero también me gustaría que cubramos más bien qué va pasando después, porque el proceso
se vuelve más sencillo cuando tratamos de no incluir tanto, que es un poco Ajá. lo que nos estabas diciendo. Nos decías que como tratamos de hacer dietas restrictivas, Ujú, quitamos los carbohidratos, nos asusta el azúcar, por ejemplo. En vez de todas estas cosas, hay otras maneras de trabajarlo ujú, que hacen que el proceso sea más sencillo. ujú, Entonces la pregunta es, ¿cuáles son esas cosas que hacen que el proceso sea más sencillo y cómo se ve en el mediano y largo plazo? En ujú. vez de tal vez pensar esta visión de necesito en 2 meses perder 15 kilos, Ajá. sino, ok, tengo todavía que resolver este tema de cómo voy a estar físicamente por 15 20 años más. Entonces, Exactamente. ¿cómo se ve más bien ese proceso? Yo creo que es eso, Ale, verlo como un proceso y irnos poniendo y definiendo metas pequeñas, pero ok, enfocándonos en esas para dominarlas y después voy con otras cosas, ¿verdad? Porque al final esto se trata de una formación o cambio de hábitos y no necesitamos hacerlo perfecto, necesitamos ser constantes nada más. Entonces es hacerlo paso a paso, paso a paso. Hoy me voy a centrar en esto, voy a enfocarme en esto, voy a buscar las formas en que para mí es mejor llegar a cumplir eso. Digamos que el famoso hábito de tomar agua, que a veces nos cuesta tanto. Lo podemos hacer a veces bien 2, 3 días, pero se nos olvida después y si la botella y ay, es que pereza. Entonces, buscar las formas y probar cómo yo puedo llegar a eso, ¿verdad? Que Ujú. no sé, comprándome una botella bonita, porque eso me motiva, Ah, tomar agua en una botella bonita, no sé, etcétera. O sea, son muchísimas, prácticas que podemos empezar a implementar, pero yo creo que para lo que vos me estás mencionando es ir eso, es ir con el paso a paso para que de verdad mantengamos ese proceso, porque creo que al final, a lo largo de la vida, se nos van a presentar muchísimas situaciones ujú. de toda índole, ¿verdad? Pero hablando ahorita de salud, ¿verdad? Entonces, si uno entiende primero y interioriza que es un proceso, no tiene afán por llegar rápido, ¿verdad? Ajá, Entonces, porque es un proceso donde van a haber altos y bajos, donde a veces lo voy a hacer muy bien, a veces no tan bien, a veces me voy a dar esos gustos, a veces voy a estar un poco más disciplinada, pero pasito a pasito, un día a la vez, un día a la vez, reforzando las tareas y eso sí, teniendo definidas las tareas en las que me estoy enfocando, porque si no, tengo que cambiar mucho, pero no sé ni por dónde empezar, ¿verdad? sí, sí. Creo que esa parte estratégica es muy importante. Ujú, Ahora que lo mencionas y no lo estaba pensando tanto, sino que el tener claro en cada una de estas etapas qué es lo que voy a ir haciendo y qué es lo que voy a ir incorporando ujú, y qué voy a ir trabajando específicamente en cada uno de esos puntos. A mí me ha pasado, por ejemplo, que al principio era recortar la cantidad de postres, ajá, recortar las bebidas con azúcar, ujú, aumentar la cantidad de agua, ajá, aumentar la cantidad de proteína. Esas son como algunas de las cosas, pero hoy en día todavía, por ejemplo, la última meta que conquisté fue aumentar el consumo de frutas. ajá, Y súper ahorita la que más bien, me ha costado ha sido aumentar la cantidad de vegetales y ajá, verduras, ajá, porque tal vez no las tengo en la casa hechas, en el día a día en la carrera no lo logro. sí, Entonces, tengo cada uno de mis objetivos y eso va produciendo pues esos altos y bajos que vos estás mencionando. ujú, Y me gustaría preguntarte, cuando estamos en ese punto bajo, no de esos altos y esos bajos, sino en ese punto bajito, porque acabamos de fallar, ¿qué le ajá. dirías a alguien que acaba de fallar alguna de esas cosas y se siente en ese punto bajo? ¿Qué haga? Yo le diría, recuerde que su cuerpo es su aliado, ¿verdad? Usted es su equipo, Ajá, refuércese de eso y recuerde por qué lo está haciendo, por qué usted llegó a buscar cita con una nutricionista, por qué empezó a hacer ejercicio, por qué. Acuérdese qué lo llevó a eso, qué fue lo que lo motivó. Entonces, recuérdeselo, escríbaselo en un cartel con un, no sé, péguelo en el cuarto, en el espejo, para que de verdad lo refuerce y lo lea ahí queda en la mente de alguna forma, ¿verdad? Entonces, que se refuerce por qué lo está haciendo y se lo recuerde para que eso renueve esa motivación y que también nadie puede definir quién es usted, ¿verdad? Solo usted, porque usted sabe sus luchas, usted sabe por qué se equivocó, ajá, ¿verdad? Entonces, no deje que nadie, que las palabras negativas de otra persona lo puedan venir a botar más o a hundir más. claro. Entonces, usted sabe su proceso, o sea, usted sabe por qué lo está haciendo y vuélvase su propio equipo. Ujú, Buenísimo. Y me gusta esa parte de volverse el propio ujú, equipo
porque a veces esas palabras negativas no vienen de afuera, sino que Ajá, vienen desde uno mismo. exacto. Y el poder transformarlas a algo más positivo tiene un poder gigantesco. Ujú, Entonces me encanta ese consejo que estás dando por ahí, Nati. ujú. Y me parece que sí, al enfocarnos en la razón por la cual comencé, Ajá. es completamente distinto. Y aquí me gustaría compartir un poco, digamos. Yo cuando comencé mi último proceso de nutrición, que Ujú. ahorita ya llevo 2 años y medio, 3 años, porque es un proceso, ¿verdad? Para Qué toda la bueno, vida. Ale. Ajá, ¿ves? Ujú. Digamos, las metas, en ese momento estaba en un 30% de grasa y el doctor llegó y me dijo, Alejandro, es que si usted no pierde Ajá. ese peso y baja a tanto que es lo saludable, entonces va a tener diabetes pronto, puede sufrir de un infarto joven. Y yo dije, no, pues Ujú. yo quiero vivir Claro. hasta los 80, 85, 90 años y con buena salud. Ujú. Entonces yo dije, si yo lo que quiero es eso, yo necesito hacer un cambio ya. Ajá. No fue como tengo que perder peso para no morirme, porque la verdad eso me parece una estructura negativa de una oración. Me parece Exacto. una motivación más bien desde el miedo. Exacto. Y yo lo que dije fue más bien, quiero llegar a 20 para sentirme mejor, verme más saludable, sentirme más saludable y disfrutarme la vida Ajá. en el largo plazo. Ujú. Y cada vez que fallo, cada vez que no me como los vegetales, las verduras, las frutas, el agua, esto, lo otro, trato de recordarme que el objetivo es estar saludable para disfrutarme más la vida. Y Exactamente. eso está súper, súper lindo, Nati. Ujú. Muchísimas gracias de verdad por compartir esa parte. Ujú. Y Nati, quisiera preguntarte en esta línea, tal vez algunas veces uno tiene altos, a veces uno tiene bajos, pero hay personas que tienen un bajo que es muy largo y Ujú. sienten que han probado de todo Ujú. y no han encontrado como eso que les pueda dar resultados. Ujú. ¿Qué le dirías a una persona que tal vez llega a tu consulta y lo ha probado todo, Ujú. pero nada le ha funcionado? Ujú. Primero, Ale, creo que la escucharía con mucha empatía. Primero la escucharía con mucha empatía porque esa persona necesita, incluso a veces hasta sacarlo, hablarlo. O sea, ¿por qué he fallado tanto en los procesos de nutrición que he tenido o de entrenamiento? ¿Por qué tantos intentos fallidos? ¿Verdad? Entonces también sacarlo, bueno, sacarlo nos libera, nos hace libres también de, "Uf, bueno, ok, lo estoy hablando, lo estoy exponiendo para también ver cómo me pueden ayudar". Entonces, lo primero que yo como profesional haría es escuchar a esa persona, entender como esos procesos que ha tenido, em, la realidad que tiene también, lo que quiere lograr o en qué siempre, o sea, cuál ha sido, en qué anda buscando, o sea, cuál es esa meta que tiene que la ha mantenido, tal vez no la ha logrado, pero la ha mantenido ahí entre proceso y proceso, ¿verdad? La sigue manteniendo, quiere decir que es algo que esa persona de verdad quiere lograr, quiere alcanzar. Entonces, y haría un ejercicio como de que la persona intente identificar cuál ha sido el factor común entre esos fallidos que ha tenido, ¿verdad? Para entonces atacarlo en el lado positivo, ¿verdad? Como Ujú. reforzar, decir, bueno, no sé, ¿qué puedo decir ahorita? Digamos que es que soy muy de motivación, soy muy emocional. Entonces, cuando las emociones se me vienen para abajo, me vengo para abajo en todo. Entonces, reforzar un poco más estrategias que nos lleven a ser más disciplinados, porque en esos momentos donde la motivación no está, donde las emociones andan caídas y no están tan fuertes, la disciplina me viene a ser ese bastón fuerte, Ujú. ¿verdad? Y me ayuda a mantenerme en el proceso. Entonces yo le diría a esa persona que, bueno, yo con todo gusto estoy aquí para servirles, pero si encuentra otro profesional que ojalá de verdad lo pueda o la pueda escuchar, identificarse con el proceso que ha tenido y entonces que logren identificar de verdad ese clic que no se ha dado, ¿verdad? Para entonces buscar las estrategias que lo lleven a que a que sí pueda, ¿verdad? Y que no se presione, porque también es como di una vez más, qué pereza, de fijo voy a fallar, ¿verdad? Entonces, no, o sea, no pensar en eso. Y creo que si todavía tiene esa espinita ahí, no la apague, no es casualidad, Ujú. ¿verdad? Es porque definitivamente algo ahí que lo lleva a que por lo menos una pequeña cantidad de si puedo ahí, Ajá. porque si todavía está como incómodo es porque de verdad quiere ir sobre esa meta. Entonces, que siga, que no deje de botarse por sus propios pensamientos negativos, que siempre se puede y que si, miren, mientras también tenga salud y tengamos un día más, hay oportunidad. Entonces, que sí puede, sí en algún momento va a llegar a concretar esa meta que tanto quiere.
Ujú. Buenísimo, buenísimo, Nati. Eso me gusta mucho porque definitivamente si alguien siente esa espinita por ahí todavía que le hace moverse es porque sabe que lo puede lograr. Exactamente. Entonces me encanta justamente eso. Y Nati, si alguien quisiera empezar hoy, sea Ujú. donde sea, en cualquier punto que se encuentre, si alguien quisiera empezar hoy, ¿cuáles son tres cosas que debe priorizar? Ok, bueno, em, definitivamente una mentalidad positiva, pero ya cosas como un poquito más prácticas, ¿verdad? Yo siempre digo, bueno, si está un poco sedentario, muévase, no nos cuesta ni 5 colones salir a caminar por la casa, Ajá. ponernos a ir la ropa deportiva, las tenis, ¿verdad? Qué sé yo, y salir con audífonos o sin audífonos, pero salir a caminar para que haya más movimiento y Ujú, para que entonces salgamos de esa zona de confort y ya nos empezamos a mover, el cuerpo empieza a liberar endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, emocionalmente nos vamos a sentir mejor y también ahí va a venir un poquito más de motivación para hacer otras cosas. ujú, Este, consejos de nutrición como tal puedo dar muchísimos, ¿verdad? Pero digamos como eso, tratar de hacer 5 tiempos de comida, tratar de siempre que haya, siempre insto a que el paciente vea su plato como un arco iris, o sea, muchos colores. ¿Por qué esto? Porque entonces vegetales, la proteína, el carbohidrato, pero siempre que se vean, entre más colores, más nutrientes estoy aportando a mi cuerpo, ¿verdad? Este, bueno, el famoso hábito del consumo de agua, ¿verdad? Entre más hidratados, mejor vamos a funcionar en todo aspecto, ¿verdad? Pero sobre todo que trate de trabajar todas las áreas, ¿verdad? O sea, la parte física con esos consejos prácticos de nutrición, la parte emocional mental, ¿verdad? Con todo este tema de llenarnos de pensamientos positivos y de actitud. Definitivamente tenemos que poner actitud a todo lo que hagamos. buenísimo. Ujú. Ok, muchas gracias, Nati, por eso. Y eso cubre en general muchos de los temas que queríamos conversar el día de hoy con vos. Realmente me parece que el reencuadrar en la forma en la que nos relacionamos con Ajá, la comida, lo que nos decimos en esos procesos, cómo retomar cada vez que nos caemos, el no ver esos fallitos como pecado, ajá. sino de otra forma vienen a ser valiosísimos, Nati. Me gustaría preguntarte para ir cerrando, ¿cuál sería ese último consejo o cuál sería ese resumen que harías de lo que estuvimos conversando hoy para que las personas puedan mantenerse motivadas en sus procesos de mediano y largo plazo, incluso a lo largo de su vida? Ok, bueno, que sí, también importantísimo, busquen siempre tratar de incomodarse un poquito. Cuando hay mucha comodidad no hay crecimiento. Entonces, que se lleven eso hoy también, ¿verdad? ¿Y en qué sentido? En que, ay, que tengo una amiga que siempre me invita a las clases de baile, pero qué pereza. Bueno, vaya, esa es la oportunidad de ir un día y va a ver que se va a sentir muy bien, ¿verdad? Entonces, expóngase, ¿verdad? Salga de su zona de confort. Si tiene salud, recuerde, hay una posibilidad entonces de mejorar, de aprovechar esta oportunidad que tengo de usar la salud como se debe, ¿verdad? O sea, queriendo mejorar, buscar un estilo de vida saludable, rodearse de personas positivas también y sea su propio equipo. Buenísimo, Nati. Creo que Ujú, con eso sí cerramos fuerte y aquí en la mente, ser el equipo de uno mismo ujú, y siempre, siempre cuidarse. Yo sí, siempre trato de recordarle a la gente que cuidarse es amarse sí, y también que se vale disfrutar de la sí, vida, que se así vale es. llevar procesos que no sean solamente un castigo, que no sea algo que se sienta feo, sino que sea algo que, ok, me lo voy llevando poco a Ujú, poco, porque necesito que sea por mucho tiempo y exacto. si hay algo que me encanta de eso último que mencionas es el atreverse a ir por Ujú, más, el atreverse a vivir una vida más grande, a veces digo yo, ujú, porque vamos sumando cosas y cosas. Y no exactamente. se trata de esos saltos gigantescos que Mm, hablábamos ahorita al inicio, ujú, sino de ir teniendo metas que vamos dominando y luego vamos agregando una y otra y otra. Entonces, exactamente. eso, Nati, está espectacular, de verdad. Muchísimas gracias, Nati, por Con todo todo lo que gusto. nos has compartido el día de hoy. Ha sido un placer, de verdad, estar aquí reunidos con vos y gracias a todas las personas que sacaron de su tiempo para escucharnos y vernos el día de hoy en esta tarde o esta mañana, dependiendo a cuando estés escuchándolo, incluso en la noche. Y pues te invito a que lo vuelvas a escuchar, a que repases esto, porque algunas veces algo hace clic Ujú, 10 meses después, 2 meses después, la próxima vez que lo volvemos a ver y que dices, ah, esto yo no lo había escuchado y me habló.
Entonces te invito justamente a que sigas siempre incomodándote un poquitito porque eso te lleva a moverte cada vez más. Y si quieres moverte, pues bienvenido, bienvenida a clases para que puedas bailar y disfrutarte de cada momento. Nati, muchísimas gracias por todo y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, Ale.